Empezamos el curso dedicado a Platón en 4 sesiones que Juan Antonio Negrete Alcudia nos va a ofrecer después de haber visto su obra de 2 tomos sobre Platón, que realmente es una joya. Él se licenció en Filología por la Universidad Complutense, además de ser poeta, músico, tiene varias actividades plurales y bueno, su trabajo es como profesor de filosofía en el Instituto de Sachs. Ya es viejo conocido para Metalibrería porque en Navidad nos solía amenizar con su acordeón y fueron 2 sesiones muy interesantes. El COVID lo dejó ahí colgado, pero volveremos a ello seguramente. Él es autor de algunos libros como Diálogos de Filosofía, como de la filosofía como dialéctica y analogía, Diálogos de Educación, Heráclito, sobre el que además nos dio una conferencia en el curso pasado, y ahora en Apeirón acaba de publicar, como os comentaba antes, el libro Platón 1 y 2. A mí me ha parecido muy interesante ver cómo va recorriendo todas las obras de Platón. Bueno, que se ve que además lo ha hecho desde la experiencia que le da su trabajo de profesor y que tiene que estar asequible el texto, ¿no? Me parece, bueno, muy bien editado en todos los aspectos, no solo físicamente el texto como tal, sino también en su lectura y en su redacción, ¿no? Y bueno, ya sabemos además que Platón ha sido uno de los fundadores de todo el pensamiento de la filosofía occidental y decía él que para buscar la justicia era fundamental el conocimiento y la educación. Y yo creo que en este aspecto nuestro autor, Juan Antonio, pues ha compaginado estas 2 cosas, ¿no? Y también seguramente todos conocemos el dicho del amor platónico, en el sentido que decía precisamente de buscar la belleza no en el exterior, sino en el interior de nosotros. Creo que Juan Antonio nos va a hacer un acercamiento que a mí me va a venir muy bien para refrescar lo que ya en otras épocas estudiamos y que a veces por pereza no vuelves a él, ¿no? Y con estas ediciones actuales me parece muy interesante volver a releer algunos textos de Platón. Así que Juan Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir con vosotros algunos puntos de mi lectura de Platón, como decía Margarita. Voy a compartir, si os parece bien, una especie de presentación. Es un PowerPoint, pero pasado a formato PDF, que voy a ir proyectando continuamente para que tengáis también una visualización de lo que voy a ir intentando contaros. ¿Lo veis? No te escucho, Margarita, pero entiendo que estás... Sí, perdona. Vale. Si a lo largo de la... Margarita, por favor, si a lo largo de la ponencia hubiese algún problema de conectividad, porque estoy viendo que a veces me avisa de esto, me lo dices y quizá puedo cambiar de equipo, ¿vale? Vale, perfecto. Espero que no sea necesario, pero vamos a tirar así. Vale, bien, pues muy bien. como os decía, estoy muy contento de poder participar otra vez aquí en estas tertulias que cuando eran de carne y hueso, por decirlo así, incluso con acordeón y baile de por medio, pues tenían algo que es insustituible, obviamente, pero que al menos este formato al que nos hemos acostumbrado Belis Nolis, como se suele decir, pues tiene también sus virtudes y entre ellas, por ejemplo, que aquí estéis personas de muy variados lugares que difícilmente nos encontraríamos si no.
y entonces esto pues posibilita aquello que para Wittgenstein parecía un poco imposible de realizar, ¿no? Él dijo alguna vez, en realidad escribo para 3 o 4 amigos desperdigados por el mundo. Y en aquella época, pues esos amigos era muy difícil que se encontrasen, pero aquí estamos, pues, por ejemplo, con una amiga de México, a la que le agradezco mucho su asistencia y sus cariñosas palabras hace un momento cuando aún estábamos presentándonos. Bien, para no alargarme más, voy a ir directamente al asunto. Lo que pretendía en estas 4 sesiones es presentaros un poquito algunas de las ideas principales que he intentado reflejar en mi libro, pero el libro que he publicado, si pasa la hoja esta, perdón. Bien, como decía Margarita, ¿me estáis escuchando, verdad, Margarita? Perfectamente, sí. Vale, es que creía que me había quedado sin conexión. Pues bueno, A. Peirón ha tenido la valentía de publicarme un libro pues bastante voluminoso, pero como le decía también hablando antes privadamente con Margarita, creo que sinceramente que no hay mucha paja o incluso ninguna paja en él, sino que en realidad si uno quiere abordar todos los temas que aborda Platón enciclopédicamente, pues bueno, como le decía a ella, reto a alguien a que diga tantas cosas en menos palabras si se puede acerca de Platón. Lo que sí a lo mejor cabría preguntarse es por qué escribir de Platón, que ya han escrito tantísimas personas competentes. ¿Quién tiene derecho a decir algo? ¿Quién puede pretender añadir algo sobre Platón? ¿Por qué leer a Platón? Bien, esa será una de las cuestiones que voy a abordar hoy. En mi libro, pues os pongo aquí a título de simplemente de indicación el contenido general de los 2 volúmenes, luego los índices del libro son mucho más detallados, claro, porque abordan muchos problemas, simplemente para que os hicieseis una idea de conjunto de lo que aborda el libro, que es un tratamiento temático. En realidad, lo que pretendo en el libro es un comentario de tipo filosófico, prácticamente las cuestiones filológicas, aunque como decía Margarita, mi formación original es de filólogo, las consideraciones filológicas las he utilizado instrumentalmente, pero no he pretendido aportar nada a ellas porque no tengo la competencia. Bueno, quizá en filosofía tampoco, pero aquí he sido más osado y en filología no he pretendido aportar nada al inmenso trabajo que hay sobre eso. Entonces es un comentario más bien filosófico y además sistemático, aunque leo, como decía Margarita, todas las obras de Platón, no las leo, el comentario no está escrito siguiendo la secuencia de los textos y leyéndolos uno por uno, sino que es un acercamiento sistemático y por tanto pues eso hace que algunos textos los tenga que leer en varios capítulos y estén un poquitín desmembrados en ese sentido, en aras como digo, de ese tratamiento sistemático. Ahí tenéis un poco el índice general, como veis abordo pues muchas cuestiones, intento que todas las cuestiones generales que aborda Platón en diferentes momentos de su producción y claro, esto era inabarcable para hacer una presentación en 4 sesiones, así que he decidido concentrarme en esos 4 títulos que seguramente todos conocéis, el primero de los cuales sería ¿por qué leer hoy a Platón? Hoy en la sesión de hoy voy a dedicarme a intentar abordar 2 problemas. ¿Por qué leer a Platón? Brevemente. Y cómo leer a Platón, que ha sido otro de los grandes problemas que sobre todo los comentaristas más modernos se han planteado en torno a este filósofo. Bien, ¿por qué leer a Platón? Todos conocemos la famosa frase de Whitehead de que Platón es, bueno, la historia de la filosofía son comentarios a pie de página de los textos de Platón. Entonces, en ese sentido, pues estaría justificado leer una y otra vez a ese texto tan fundamental. Yo no creo que esta frase sea cierta en ese sentido, pero es obvio que la figura de Platón pues, ha marcado esencialmente la historia de la filosofía y que la mayor parte de los filósofos, o quizá todos, han tenido que reaccionar respecto de Platón, sea
adhiriéndose a él, o sea, quizás más habitualmente, aunque no lo parezca, intentando reaccionar. Entonces, esta es la otra posibilidad que podríamos plantearnos. Podemos leer a Platón con la intención de definitivamente, entre comillas, matar al padre, a ese padre de la filosofía que es una carga porque habría inventado la desdichada metafísica, y hoy ya estamos en la edad de la muerte de Dios y de la caída de todos los ídolos y tal, pues el principal ídolo evidentemente es Platón. Nietzsche, por ejemplo, pues habla con Platón, con quien discutes eminentemente con Platón, también con Kant, por supuesto, pero eminentemente con Platón. Sería entonces un poco como matar al padre, hasta el punto de que, como en algún momento dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, el propio cristianismo sería una especie de platonismo para el pueblo. Bueno, mis razones por las que creo que debemos leer a Platón, aparte de porque siempre debemos leer a los grandes pensadores, a personas profundas e inteligentes, y creo que nadie puede dudar que eso lo es Platón, hay principalmente dos razones que parecen contradictorias, pero que son más bien complementarias. La primera sería la universalidad, ¿no? Creo que Platón ha planteado problemas que todavía podemos llamar universales y que todavía podemos decir que a la mayor parte de los seres humanos nos conciernen. Problemas de esos que llamaríamos esenciales o también existenciales, o ambas cosas. Es decir, problemas acerca de la naturaleza de la realidad y de su sentido, de su valor, etc. Estos problemas afectarían al ser humano más o menos en cualquier época, o por lo menos en la nuestra siguen estando vigentes, como creo que veremos y como creo que muchos podréis compartir. Pero en segundo lugar, una razón más particular, más ubicada en nuestra propia situación histórica, y es que creo que precisamente Platón nos es interesante hoy en día porque estamos viviendo quizás, esta es una propuesta, una hipótesis si queréis, de filosofía de la historia, nada original por otra parte, estamos viviendo una época análoga a la que vivió Platón, es decir, la debacle o la caída o la extinción de una modernidad que es el equivalente de la época ilustrada burguesa de la Atenas, de las grandes figuras, pero a las que Platón ya conoció en su decadencia, como decía. Y entonces habría una correspondencia histórica entre la cultura, el momento cultural que Platón vivió en Grecia y nuestro momento cultural. Digamos, podríamos expresarlo diciendo que sería el momento de que hubiese un Platón que hiciese quizá una crítica, intentase una crítica, fuera fallida o exitosa, de determinados pensamientos que podemos asociar con la sofística y que tendrían representantes hoy en día en muchos filósofos que quizás están en vuestra cabeza e incluso en el ámbito ya del pensamiento colectivo de buena parte de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, pues Platón pues, es para nosotros una piedra de toque de nuestra modernidad. Vamos entrando en faena para que intentemos ver cómo esas preguntas que se hizo Platón nos siguen apelando o siguen vigentes. Cuando releí a Platón para este comentario, lo releí exhaustivamente y leyendo atentamente los textos griegos, etc., me di cuenta de algo que yo no pensaba antes, no me había dado cuenta tan claramente, o que barruntaba, y es que en realidad la pregunta guía de Platón es la pregunta que podríamos llamar ética o incluso casi existencial, que podríamos formular la pregunta acerca de cómo hemos de vivir o en qué consiste una vida buena o feliz. Este feliz con comillas, porque como ya veremos en la segunda sesión, pues el concepto griego no se deja traducir fácilmente por esa palabra, pero bueno, lo vamos a utilizar. Esa es la pregunta guía de Platón. Es sorprendente porque normalmente nos imaginamos a Platón como un filósofo ante todo teorético, metafísico, preocupado por el ser y tal, pero no es cierto. Es cierto que está completamente preocupado por esos conceptos, pero para él los problemas más esenciales son los problemas de lo bueno, lo justo y lo bello, y lo repite una y otra vez siempre que tiene ocasión, hasta el punto de que prácticamente no hay texto de Platón
no solo de la época socrática, que sabemos que Sócrates principalmente se interesaba por esas cuestiones, sino incluso de la época madura en que Platón no piense que esos problemas y no insista en que esos problemas del bien, la justicia y también añade ahí la belleza problemáticamente, como veremos en su momento, son los problemas guía o conductores o esenciales. O sea que la filosofía y el estudio de la metafísica, del ser, etcétera, está al servicio de esta cuestión. Os he puesto ahí 2 ejemplos, 2 citas del Gorgias y de la República, pero podría haber puesto 40 frases de Platón en el mismo sentido. Como veis, nuestros razonamientos versan sobre lo que cualquier hombre, por poca inteligencia que tenga, considerará más serio. ¿De qué modo hay que vivir? Eso le dice Sócrates a Calícles en el Gorgias. Y en la República, discutiendo contra Símaco, lo dice de muchas formas, pero una de ellas dice acerca de lo más grande es nuestra investigación, de la vida buena y de la mala. Y los sabios, dice Platón en varios lugares, por ejemplo en el Pedro, en Banquete, etcétera, son los que saben de estos temas. El sabio verdadero es el que sabe de estas cuestiones. Bien, esta pregunta de cómo hemos de vivir, la originalidad del platonismo, que como voy a insistir es un socratismo, la originalidad del socratismo consiste en convertir esa pregunta por cómo hemos de vivir en esta otra de ¿qué es la virtud? Formulada así, ¿qué es la virtud? Τι εστιν χαριτέ en griego. ¿Qué es la virtud? También virtud, si queréis podemos ponerlo entre comillas y discutiremos qué significa propiamente esta palabra, aunque esta es más fácil de entender para nosotros, quizá que la de felicidad ha sido menos desvirtuada por la traducción, pero sucede que en nuestra ética actual el concepto de virtud no juega un papel tan importante como en el socratismo y en general en la ética antigua. Bien, pues esta es la que podríamos llamar la pregunta socrática, que es la virtud, y que pese a la aparente sencillez y casi obviedad de esta pregunta, sin embargo, es una pregunta muy original, completamente original. No la puedes encontrar tal cual en filósofos precedentes y, aunque parezca mentira, tampoco formulada así la puedes encontrar en pensadores posteriores, porque daos cuenta de que es una pregunta que tiene la forma de una pregunta de conocimiento, el qué es, pide una esencia, una definición, pero pide la definición del concepto ético por excelencia. Entonces es una especie de intento de conocimiento del saber. ¿Por qué digo que no se ha vuelto a formular fuera de un sistema que se reconozca socrático? Para que tengáis una idea, compararlo, por ejemplo, con Kant. La filosofía kantiana resume, como sabéis, Kant en un pasaje resume todas las preguntas de la filosofía en 4. ¿Qué puedo conocer? Será pregunta teórica. ¿Qué debo hacer? La pregunta ética es ¿qué debo hacer o cómo debo actuar? Fijaos que aquí no se trata, Kant no está preguntando qué es el bien, porque de hecho va a decir que estrictamente no podemos conocer el bien. La ética para Kant es más bien una prescripción, una ley. De hecho, la diferencia fundamental de Kant con respecto al platonismo es que Kant niega que se pueda conocer el concepto de bien trascendente. Entonces, buscar el bien para él para nosotros se reduce a buscar la felicidad que Kant identifica con los placeres o al menos con la satisfacción de los sentimientos. Entonces, la pregunta kantiana para la ética es muy diferente de la pregunta socrática. La pregunta socrática presupone que hay un conocimiento y, por tanto, una realidad del bien, de la virtud, y eso es a lo que va a llegar el punto culminante de la República y otros diálogos suyos. Por tanto, la pregunta fundamental socrática no es ni una pregunta puramente teórica, que se pregunte por el ser, el conocimiento, por qué hay algo en vez de nada, etcétera, etcétera, como dice Heidegger. No es esa la pregunta fundamental de Platón, y tampoco es una pregunta puramente práctica, como en Kant, ¿qué debo hacer? O podríamos decir igual en Nietzsche, ¿qué valor tienen las cosas? Hasta el punto de que Nietzsche puede decir provocativamente, la cuestión no es qué es verdad, sino la cuestión es para qué nos sirve una creencia. Bueno, en otros momentos no dice exactamente eso, el pensamiento de Nietzsche es muy complejo, pero no se le puede simplificar, pero en general la filosofía moderna, a diferencia del socratismo, como voy a repetir después,
no está interesada en indagar qué es el bien, porque incluso da por hecho que no hay tal conocimiento o que no existe tal esencia, sino cómo debo actuar. Por tanto, yo eso en el libro lo expreso diciendo que el momento culminante o el momento fundamental de la filosofía platónica no es la ontología ni la ética, sino lo que podríamos llamar la axiología, que sería la teoría de los valores, no en el sentido quizá que le dio Max Scheler y la fenomenología, pero también, ¿no? Pero en un sentido más profundo que es donde se dirime realmente la relación que hay entre conceptos como verdad y bien, o realidad y bien. Aunque asociamos a Platón con un filósofo del conocimiento, para Platón el conocimiento es un bien solo porque el bien es un conocimiento. Valga el retrócano, ahí abajo en la última frase de esta imagen lo tenéis. El conocimiento es un bien porque el bien es un conocimiento y el mejor conocimiento es el conocimiento de lo mejor. Remedando a Kant, podríamos decir que la acción sin conocimiento es ciega y el conocimiento sin la acción está vacío. De esa pregunta fundamental emana pues, una serie de preguntas que constituyen pues, lo que sería el sistema platónico y que yo ahí en el libro intento ordenar como me parece que es más pertinente, aunque no estoy intentando reconstruir el sistema que seguramente Platón habría expuesto porque no expone su sistema en ningún sitio. Pero bueno, podemos caer enseguida en ciertas preguntas que son fundamentales. Si la pregunta por qué es la virtud presupone un conocimiento de la virtud, pues primero habrá que preguntarse si realmente es posible ese conocimiento. Sócrates no dejó de preguntarse eso. ¿Quién tenía ese conocimiento? Lo buscaba desesperadamente. Pero eso lleva a una pregunta más indirecta, pero más previa, si queréis, que es la de ¿qué es el conocimiento? O sea, ¿qué es un conocimiento auténtico? Platón llega a este problema, que muchas veces se considera el central de Platón, quizá, llega a través de la pregunta anterior, insisto. No es para él el problema primero, es un problema que se nos presenta cuando buscamos el saber del bien y entonces nos tenemos que plantear qué es el saber, porque efectivamente ese saber del bien parece diferente, es heterogéneo a los saberes llamados técnicos de las matemáticas, la zapatería, etcétera. También eso nos lleva al problema de la realidad, puesto que Platón, ingenuamente, entre comillas, va a creer que el conocimiento es conocimiento de la realidad y que hay una correspondencia entre una cosa y otra. Por tanto, la pregunta del conocimiento nos lleva a la pregunta de qué es real y qué es aparente. Y todo esto centrado en la pregunta antropológica de qué es el ser humano, porque para Platón todo esto gira en torno al ser humano. El ser humano es el que se hace la pregunta, por muy trascendente que sea, es el ser humano el que se hace la pregunta y al final el efecto que va a tener esa pregunta es hacer más vivible, como dice él, vivir más sin ataduras nuestra vida humana. Y bueno, a partir de ahí se derivan otra serie de preguntas que Sócrates no se planteó explícitamente por lo que sabemos por la doxografía sobre él, por las opiniones que hay sobre él, pero que Platón ya sí que se plantea de forma sistemática y es lo que hace que sea ese gran pensador sistemático. Bien, ¿qué sería Sócrates? Es la pregunta socrática. Sócrates pregunta con ironía y a todos les pregunta dónde está el bien, quién es el maestro de estas cosas, y a todos les demuestra que nadie lo sabe, ninguno de los que creen saberlo lo saben, pero Sócrates no desespera de que eso se encuentre, porque si uno desesperase de encontrar qué es el bien, desesperaría directamente de que su acción tenga pies ni cabeza, o por lo menos cabeza. Sin embargo, Platón, al menos esa es mi interpretación, que no es nada original, como podéis imaginar los que conocéis un poco la historia de las interpretaciones platónicas, pues Platón sí que intenta ofrecer una respuesta sistemática y orgánica a la pregunta socrática fundamental, que es la virtud, cómo hemos de vivir, y a las preguntas que están implicadas por esa pregunta. Hago un paréntesis, perdonad, estoy hablando solo y vosotros escuchando, pero en cualquier momento, por favor, si alguien quiere establecer diálogo, pues que no dude en hacerlo, que además esta respuesta hace que uno no se sienta tan solo hablando con la pantalla. Pueden o escribir en el chat
o levantar la mano y yo les doy la palabra sin problema, ¿vale? De acuerdo. Yo no, perdona, no voy a estar atento al chat porque estoy atento a varias cosas, pero si ves algo en el chat que preguntas sobre lo que estamos hablando, de todas maneras mi intención era ir un poco rápido, bueno, siempre que sea inteligible, acabar lo que quería decir lo antes posible para que después haya un diálogo, que esto se ilumine o lo que vosotros queráis. Perfecto. Bien, continuando con esto, entonces, pues Platón ofrece toda una respuesta que he resumido ahí, pero que por mor de la brevedad no os voy a repetir, lo podemos ver a lo largo de varias sesiones, pero desde luego Platón pues sí cree que existe, llega a la conclusión de que existe un saber verdadero, auténtico, firme, que no es lo mismo que el creer. Él llama la dialéctica, que es un saber puramente racional, etcétera, etcétera, y esto le involucra en el problema de qué papel juegan la sensibilidad y la imaginación, la imagen, eikon, la icasía, qué papel juega en el conocimiento. Es un tema muy interesante que yo abordo en el libro. Estos temas no los vamos a discutir en este curso, los podemos dejar para otra ocasión, como hablaba con Margarita hace unos días. Luego tiene también una teoría de la realidad, que se puede expresar casi hegelianamente, lo real es racional y lo racional es real, pero con un matiz, que es Platón introduce una cierta gradualidad. Lo máximamente inteligible es también lo máximamente real, pero no existe, por tanto, solo lo máximamente inteligible, sino lo medianamente inteligible, porque Platón dice que la creencia es un término medio entre el saber y el ignorar, y por tanto existe también una realidad que está a término medio entre la realidad plena, que él define como idea, y la nada, y en ese intermedio está la realidad sensible, que tendría un estatus ontológico intermedio, al menos esa es mi creencia de lo que Platón quiere decir. El centro de su teoría, por supuesto, es la axiología, que la encontramos, por ejemplo, pues en el famoso pasaje sobre el bien, lo que se ha llamado la agatología, en el libro sexto de la República, ese paroxismo de imágenes con la imagen del bien-sol, comparando el bien con el sol, ¿no? Lo abordaremos otro día. Y así pues tiene una respuesta para el problema antropológico, psicológico, que lo trataremos también en la segunda sesión, etcétera, etcétera. No me voy a detener en lo que sería el sistema platónico de respuestas, por supuesto problemáticas, pero con un intento de que sean respuestas firmes, que podéis encontrar desarrollado en el libro minuciosamente. Bien, entonces la pregunta que nos habíamos hecho es ¿por qué el seguir leyendo hoy todavía a Platón? Y la respuesta para mí sería que porque el planteamiento socrático-platónico, vamos a llamarlo así, está hoy plenamente vigente. Está plenamente vigente no solo porque es un planteamiento filosófico universal, con una validez universal, independientemente de que sea verdadero o falso, sino porque nos apela especialmente hoy, porque como decía al principio, estamos en una situación análoga a la que vivió Platón. Y nos apela incluso, o quizá más bien porque las respuestas que hoy tenemos para esas preguntas fundamentales son exactamente las opuestas a las que dio Platón. Ahí os las enumero. Por ejemplo, hoy no creemos que exista un saber auténtico, indudable, o la mayor parte de la filosofía, por ejemplo, toda la filosofía posmoderna, buena parte de la filosofía positivista, no cree que exista un saber absoluto, sino que ahí el saber es contingente, relativo, perspectivo, inductivo, etcétera, etcétera. Hoy no creemos que exista una naturaleza humana, el gnosis autón, conócete a ti mismo, que Sócrates toma del templo de Delfos. Hoy no creemos que exista esa naturaleza humana que habría que indagar, llegar a saber quién somos para saber qué podemos hacer y qué podemos sufrir, sino que al contrario tendemos a pensar que no tenemos naturaleza, la famosa frase de Sartre, la existencia en el ser humano, la existencia precede a la esencia, entonces somos nosotros los que nos construimos. Hoy sabemos que nos podemos construir o creemos que nos podemos construir de cualquier forma. Bien, pues esto es un pensamiento diametralmente opuesto al de Platón y solo por eso es completamente necesario, creo yo, ver qué argumentos tiene Platón o qué exposición hace de su idea de que el ser humano tiene una naturaleza a cuyo telos, como dice él también, y será famoso a través de Aristóteles, tenemos que llegar. Llega a ser quien eres, como dice Píndaro. Hoy no creemos que haya una objetividad ética ni estética, una verdad de lo bueno y de lo bello,
como Platón sí cree, y hoy no creemos que sea la razón, nuestra capacidad racional, la que sea apta para las cuestiones del valor y el sentido de la vida, sino que depositamos esta actividad más bien en la voluntad, en las emociones, etc. Por tanto, como decía, Platón es pues, nuestra antítesis y nuestra piedra de toque, como lo fue en la sociedad burguesa ateniense, de la que, como os decía, conoció la corrupción. Hoy lo que llamamos el populismo y la posverdad. Tenemos que plantearnos qué relación hay entre esto del populismo y la posverdad y las tesis filosóficas que deflacionan la verdad, que dicen que la verdad es perspectiva, que la verdad está sujeta al valor vital que tenga, que la verdad está sujeta a la voluntad de poder, etcétera, etcétera. Pues todo esto Platón lo encontró expresado en Protágoras, en Gorgias, de manera muy profunda también. La discusión, por ejemplo, que hay en el Teteto con Protágoras es preciosa, profunda, que anticipa muchísimas de las ideas de Nietzsche, igual que el Calicles de Gorgias. Y entonces, como os decía antes, incluso si queremos matar definitivamente al padre Platón, pues antes tenemos que conocerlo. Bien, con esto espero haberos convencido de que hoy es completamente vigente y pertinente volver a leer a Platón. Y entonces yo, aunque no sea nadie, digamos así, quiero decir, aunque no sea, aunque haya muchos expertos en el mundo que han leído mucho a Platón, creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo y yo me he atrevido incluso a publicar mis reflexiones al respecto. Y el segundo tema que iba a tratar hoy es cómo hemos de leer a Platón, que este es un problema, pues bueno, con todo filósofo hay el problema de cómo hemos de leerlo, pero en el caso de Platón esto se sobredimensiona, sobre todo por el carácter tan rico que tiene el texto platónico. Digamos que esto históricamente no había dado tantos quebraderos de cabeza, es un problema más bien moderno de interpretación, que es también muy coherente con que hoy en día pues mucha parte de la filosofía le den, yo creo, excesivo valor a lo literario, retórico, etcétera, y intente deflacionar el contenido teórico, etcétera, o intente mezclar ambas cosas. El caso es que existe lo que se conoce como el problema platónico, que podemos abordarlo pensando en la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber nosotros realmente lo que pensaba Platón? Porque hay varias cosas que parecen ir en contra, ¿no?, de este posible conocimiento diáfano. En primer lugar, él mismo parece decirnos en varios lugares, como el Fedro o la Carta Séptima, que no se puede dejar en un texto por escrito las principales enseñanzas, que él jamás habría escrito, dice en la Carta Séptima el autor de esa carta, que Platón jamás habría dejado por escrito lo que consideraba más esencial. Por tanto, ¿cómo vamos a nosotros a encontrar la filosofía de Platón en los textos platónicos? Además, Platón nunca habla en primera persona, a diferencia de Aristóteles o de Kant y de otros autores que parecen estar hablando en primera persona y que, por tanto, les damos el crédito de que los que están diciendo lo que piensan. Platón nunca aparece en primera persona, incluso aprovecha algún texto para decir que no estaba allí. Con lo cual, esto genera también un problema para la interpretación. Y luego, por otra parte, como os decía, pues el texto de Platón es muy literario. Pongo esta palabra entre comillas porque, por supuesto, esto es qué significa literario es muy discutible, pero me refiero a la forma que tiene de diálogo, la forma, vamos a llamarla dramática, al uso de símiles y mitos, al uso de la ironía, etcétera, etcétera, que hacen que el texto ni mucho menos se pueda tomar, por lo menos de buenas a primeras, como algo diáfano, sino que requiere una interpretación profunda, no una lectura ingenua o con la fe hermenéutica del carbonero, como ha dicho el profesor Marzoa. Bien, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué pienso, qué sostengo yo en el libro y qué podemos discutir sobre este tema? Voy a discutir primero brevemente algunas interpretaciones esotéricas que se han dado de Platón, especialmente la que ofrecieron una serie de filólogos muy competentes, por supuesto, alemanes de mitad del siglo XX, llamados la Escuela de Tubinga, que piensan que basándose pues, en los propios textos de Platón, en lo que dice a veces, y en algunos restos, en cosas que nos dice Aristóteles, Aristóxeno de Tarento, por ejemplo, y otros, que piensan que efectivamente Platón no puso por escrito lo que consideraba lo esencial de su pensamiento, sino que solo lo comunicó de viva voz, de palabra, oralmente, a algunos de los más elegidos
interlocutores, porque, como dice el autor de la Carta Séptima, pues estas enseñanzas solo valen para ciertas personas, no para el común de los mortales, y que tienen que ser muy bien elegidas y trabajarlas mucho. Claro, estos autores de la Escuela Tubinga, sin embargo, nos ofrecen una reconstrucción de lo que Platón realmente pensaba. ¿De dónde lo extraen si no se puede extraer de los textos de Platón? Pues de referencias indirectas. Existen algunas referencias indirectas. Platón en sus ágrafa dogmata, en sus enseñanzas no escritas, habría enseñado tal o cual cosa. Bien, yo en el libro rechazo frontalmente, por decirlo así, esta interpretación, esta lectura. Los argumentos principales, algunos argumentos menores, como por ejemplo que la Carta Séptima es de autoría dudosa, está muy en discusión por los expertos, entonces mientras no haya un acuerdo sobre eso, por ejemplo en la antigüedad, la Carta Séptima, pensad que no es conocida hasta la época de Cicerón. Nadie en la antigüedad sabía nada de estas cartas, Aristóteles no las cita, nadie las cita, y cuando ya se conocen, incluso los platónicos más de pro, como Proclo, no las aceptan, creen que son pues falsificaciones que eran muy habituales. De Platón se han falsificado muchos diálogos porque eso se vendía muy bien para las bibliotecas. Entonces, falsificar una carta de Platón, se conservan unas 13, bueno, en realidad 18, 13 cartas de Platón, y la mayor parte de ellas cualquier experto las considera falsas. Pero esta Carta Séptima, por su gran riqueza y su profundidad, pues es mucho más problemática. Aún así, yo creo que no es de Platón, sería la primera carta que conservaríamos de un filósofo. Yo creo que no es de Platón y que sesga demasiado. El autor conoce bien a Platón, pero que sesga su pensamiento. Luego, en cuanto al Fedro y otros textos presuntamente esotéricos, pues claro, lo que pasa es que ellos mismos son textos, y entonces, como ha dicho un filólogo, son un artefacto que se autodestruye. Si un texto nos dice que no se puede decir la verdad en un texto, pues ¿qué texto es? Está claro que Platón está aquí hablando irónicamente. El texto dice y no dice la verdad, necesita interpretación, pero eso es muy diferente de decir que el texto no puede contener la verdad, el conocimiento, sino que hay que leerlo con mucho cuidado, como por otra parte todo filólogo sabe que la lectura es el trabajo que hay que hacer con un texto. Pero sobre todo la objeción principal, que a mí me parece obvia contra esta tesis, es que si realmente existiese una enseñanza oculta de Platón que solamente pueden conocer personas exquisitas de gran integridad intelectual y moral, y tras mucho trabajo, evidentemente ninguno de nosotros estamos en esas condiciones. Por tanto, sería absurdo que fueran transmisibles a través de los escritos de la dosografía. Y si fueran transmisibles esas enseñanzas por esos ágrafa dogmata, por esas enseñanzas no escritas, pues está claro que Platón las habría escrito, porque el autor de la Carta Séptima dice, si esto se pudiera escribir, nadie mejor que yo lo haría. Entonces, evidentemente es una teoría que se autodestruye. En realidad, creo que nada puede hacer tanto por nosotros para conocer a Platón como los propios textos que Platón trabajó con tanto esmero y que son tan profundos. Y luego hay otro esoterismo a lo largo del siglo XX, que es el de Leo Strauss, que interpreta todo como ironía, todo lo que le conviene, claro, esa es otra, porque es un recurso que se puede utilizar arbitrariamente. Leo Strauss cree que todo lo que Platón cuenta prácticamente es ironía para consumo del vulgo, y que el que sabe leer entre líneas descubre un Platón completamente diferente, un Platón escéptico que no quiere saber nada de política, etc. Bien, no me voy a detener, si a alguien le interesa, lo discutimos, no me voy a detener aquí por abreviar el tiempo, pero creo que esta interpretación no se sostiene y ni siquiera la metodología que utiliza. Sigo un poco, sé que voy un poquito deprisa, pero quería no extenderme demasiado. Entonces está el problema de la forma de los diálogos platónicos, la forma dialógica, la forma y el uso de imágenes, etc. ¿Cómo podemos interpretar estos recursos platónicos? Bien, pues existen como dos posibilidades antitéticas y luego, por supuesto, posibilidades intermedias. Una antítesis sería tomarlos como mero aparato retórico con un valor puramente estético o quizá pedagógico. Serían pues adornos, y esto lo tenemos en otros textos. Por ejemplo, cualquiera que lea los nuevos ensayos del entendimiento humano de Leibniz, pues sabe que Teófilo es el autor que representa al pensamiento de Leibniz,
y ahí pues que el formato de diálogo es puramente pedagógico y estético. Y lo mismo quizá podríamos decir, aunque ya más dificultosamente, con el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Pensamos también que el hecho de que esté en forma de pseudoevangelio no impide que Zaratustra sea en cierto modo el portavoz de Nietzsche. En el extremo opuesto estarían las lecturas que dicen que no, esa forma de diálogo, que no, Platón no esté presente, sino que ponga las cosas en diferentes voces, etcétera, tiene que ser considerado como un elemento sustantivo del mensaje filosófico y que puede cambiarlo hasta el punto de que llegue a decir lo contrario de lo que realmente parece que dice. Bien, cada estrategia tiene sus pros y sus contras. Para empezar, históricamente, la estrategia, la lectura, no habría que llamarlo estrategia, a lo mejor esto es incorrecto, las lecturas, digamos, que retoricistas, que piensan que es pura retórica el elemento formal, tiene a su favor el hecho de que es la lectura de Aristóteles. Y claro, Aristóteles se pasó 20 años en la academia con Platón. Es muy difícil de creer que si los textos platónicos hubieran tenido la intención de mediante la forma, hacer decir algo diferente del contenido, Aristóteles lo habría sabido. Pero Aristóteles, cada vez que cita a Platón, piensa que el portavoz de turno, sea Sócrates, sea Timeo, está diciendo lo que Platón piensa. Por tanto, esto es un factor histórico muy fuerte. Y Hegel vuelve a leer así. Y bueno, digamos que esta es la lectura más tradicional. Y para mí la principal virtud de esta lectura es que en realidad yo pienso que ningún factor literario puede interferir con una doctrina racional o con un argumento. Por mucho que nosotros rodeemos un argumento de una envoltura literaria, el argumento será válido o no por criterios puramente lógicos o racionales. Entonces, pienso que estas lecturas, que como os decía, son muy propias de nuestra época en que se tiende a confundir literatura con filosofía, no digo que la relación entre literatura y filosofía no sea problemática, pero esta confusión que hay, pues, por ejemplo, en pensamientos como el de Rorty o el de muchos filósofos postmodernos, según los cuales la verdad no existe, es pura retórica. Entonces, creo que estas lecturas van desencaminadas, aunque tienen... me refiero a las lecturas modernas que dicen que hay que tener tan en cuenta el formato dramático, el literario en general del texto, como para modificar su contenido filosófico, pero sí que es cierto que nos han llamado la atención sobre el hecho de que hay que prestar atención a un pensamiento, a una elaboración del texto tan rica como la de Platón. El principal argumento que utilizan estas interpretaciones es la llamada falacia del portavoz. Estaríamos cayendo en una falacia si atribuimos a Platón el pensamiento que pone en boca de Parménides o del extranjero de Elea, por ejemplo, en algunos diálogos. Por ejemplo, tanto como si creyésemos que Hamlet representa a Shakespeare, ¿no? Entonces, esta lectura piensa que en los textos dramáticos el autor está ausente o escondido detrás de sus personajes y no tenemos derecho a identificarlo con ninguno de ellos. Bien, yo creo que la posición que yo adopto en el texto es que, teniendo en cuenta ciertamente que el trabajo de Platón es muy rico y por tanto hay que tenerlo presente y interpretarlo, fundamentalmente Platón pone sus teorías en boca de determinados personajes, en unos casos es Sócrates, en otras es Parménides, en otras es el extranjero, Timeo, etc. Y lo que, como hay que interpretar, a mi juicio, y esto, bueno, a mi juicio no es tampoco una teoría original, ya la compartía Proclo, como hay que interpretar lo literario del texto es como una imagen de lo que están diciendo los contenidos, llamémoslo, doctrinales. Es decir, el texto intenta expresar figurativamente lo mismo que las teorías dicen conceptualmente. Y esto lo vemos, si utilizamos este criterio interpretativo, lo vemos en muchísimos pasajes, pensando, por ejemplo, sin ir más lejos, en el famoso símil de la caverna, ¿no? Bueno, aparte de que los propios protagonistas de los textos platónicos, como Sócrates o el extranjero de Elea, dicen precisamente que eso es lo que hay que hacer con la imagen, es decir, utilizarla adecuadamente para que diga de la forma en que la imagen lo puede decir, que nunca es perfecta, pero un símil, lo que el concepto nos está diciendo, para que sea accesible a aquellas personas que no pueden expresar el concepto directamente, es decir, a todos nosotros. Y entonces la imagen es una muletilla, pues un poco podríamos compararlo
con las imágenes que traen los libros o los esquemas. Esas imágenes intentan reflejarnos lo que pasa es que Platón hace, gracias a eso, una obra íntegra, total, una obra total en que la literatura está completamente al servicio de los conceptos que estás intentando transmitir. Y como os digo, se pueden poner muchos ejemplos, en el libro pongo cientos, pero quería rápidamente desarrollar con vosotros, y con esto acabo, lo que hace Platón con los personajes principales de sus diálogos, porque evidentemente estos son la principal figura literaria que utiliza Platón, es decir, el hecho de que el pensamiento esté expresado a través de determinados personajes, especialmente Sócrates. Sócrates es, sin duda, el personaje central, principal de la mayor parte de los diálogos, incluso allí donde no habla. Pero claro, hay el problema de que hay diferentes figuras de Sócrates. Está el Sócrates más estrictamente socrático, se le llama así porque se supone que en él Platón estaría reflejando un Platón joven que empieza a escribir diálogos que intenta hacer una recensión de lo que escuchó a su maestro, pues estaría reflejando más correctamente lo que el Sócrates histórico hizo, aunque esto para nosotros en cuanto a lectores de Platón pues es un problema secundario, sería el problema Sócrates. Es decir, ese personaje irónico que hace un análisis refutatorio, el elenjós, que concluye siempre en aporía, es decir, en problemas irresolubles y que nunca llega a un resultado definitivo. Son los llamados primeros diálogos, los diálogos atribuidos a la juventud de Platón, y luego en la época tardía lo utilizan el Teeteto, pero teniendo en cuenta que este diálogo, el Teeteto, forma parte de una trilogía de diálogos, donde sí se da luego una respuesta firme por parte de otros personajes. Luego está el Sócrates más constructivo, pensad por ejemplo en el de la República, que sí, durante el primer capítulo, el primer libro de la República, hace lo mismo de siempre, desmontar las teorías de la justicia de los demás, pero no se queda ahí, sino que dedica 9 libros más de la República a exponer su teoría de la justicia, del bien, lo cual implica exponer su teoría del conocimiento, de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no acaban los Sócrates. Está una figura curiosa de Sócrates cuando era joven que aparece en el Parménides, en ese diálogo el diálogo más serio de Platón. Parménides adoctrina, primero deconstruye, haciendo un poco de Sócrates al propio Sócrates, y luego le adoctrina en la dialéctica, le dice cómo tiene que ejercitarse la dialéctica. Y por último está el Sócrates silencioso, maduro, que está presente, pero no apenas habla en los diálogos sofista y político, que son los que continúan al Teeteto. Estoy haciendo muchas referencias a libros, etcétera. Supongo que los que no tengáis mucho conocimiento de la literatura de Platón estaréis un poco mareados de oír tantos nombres, lo siento. Mi libro no presupone el conocimiento de los diálogos de Platón, en él resumo lo importante, etcétera, pero evidentemente quien tenga ese conocimiento pues puede seguir mejor y contrastar más críticamente lo que estoy diciendo. Bien, ¿qué hace Platón con estos personajes? Para mí la clave está en lo que hace con Parménides, curiosamente, porque digamos que el principio que utiliza Platón para sus personajes es hacerles decir lo que se supone que dijeron en vida. Por ejemplo, si aparece Protágoras, pues aparece defendiendo la teoría de Protágoras. Lo mismo puede decirse de Gorgias, de Crátilo, etc. Sin embargo, Parménides parece un personaje raro, porque a Parménides se le atribuye haber dicho que todo es uno, y sin embargo, en el Parménides acepta al final que lo uno se hace múltiple y participa de la diferencia, etc. Con lo cual, el propio Parménides estaría deconstruyendo a sí mismo. Y lo mismo cabe decir del extranjero Eleata, que es un discípulo de Parménides. Bien, pues yo creo que aquí está la clave, y no he encontrado esta interpretación en ningún sitio. Esta sí que creo que es original mía, es algo que se me haya pasado algo de la infinita literatura que hay sobre Platón, claro, pero en los grandes autores que he encontrado no está. Y es lo siguiente, en realidad, dicho, para decirlo muy brevemente, Platón intenta hacer decir a Parménides lo que realmente dijo, pero lo que realmente debió decir Parménides, según Platón, no es esa ingenuidad de que el no ser no existe de ninguna manera, porque si no se estaría contradiciendo vilmente. Entonces Platón dice, por boca del extranjero, Parménides nos habló como a niños, nos dejó atrás y ahora tenemos que interpretarle. De alguna manera el no ser tiene que ser, porque si no, el que dice el no ser no es, no puede decir ni una sola palabra más, porque ya en cuanto que diga dos ya está implicando
la multiplicidad y por tanto que una cosa no es la otra, etc. Por tanto, si no queremos atribuir a Parménides un pensamiento simplista, hay que atribuirle un pensamiento más complejo. Y ese es el pensamiento que Platón expone en el Parménides. Pero fijaros que utiliza el hecho de hacerlo sobre Sócrates. ¿Por qué? Pues bueno, esto enlaza con la tesis que ya han defendido muchos intérpretes, eso sí, de que la filosofía de Platón debe mucho a la filosofía de Parménides. Es un cierto eleatismo. Entonces aquí Platón estaría expresando mediante esta imagen, un Sócrates cuando era joven siendo enseñado por Parménides, estaría expresando la idea de que el socratismo depende, por lo menos en el aspecto ontológico y epistemológico, de Parménides o de la escuela de Elea. Y esto se expresa además con muchos símbolos. Os cito hoy, por ejemplo, uno, el hecho de que Parménides le explique esto a Sócrates en las grandes panateneas, es decir, en las fiestas más importantes de Atenas, es decir, en el momento estelar. Y eso lo utiliza Platón en varios otros lugares, que no tengo tiempo a mencionaros, pero que podéis encontrar en el libro y si alguien está interesado, pues. Por tanto, Parménides es una clave para el resto de la lectura de Platón. Igual algo parecido hace en la trilogía, pero en este caso, curiosamente, lo que utiliza en lugar de Parménides es a un discípulo suyo, el extranjero, y esto es precioso, y termino con esto, en lugar de Sócrates utiliza lo que yo considero epifanías de Sócrates, que son Teeteto y un joven llamado Sócrates el joven, que como dice Sócrates, ambos se parecen a él. Teeteto en el rostro, es feo exteriormente, pero tiene un alma divina, y el Sócrates el joven, que se le parece en el nombre. Y ahí la ironía de Platón de poner al extranjero eleata adoctrinando a estos dos muchachos, mientras Sócrates se ve, Sócrates maduro, se ve definido ante ellos tácitamente y sin decir nada. Quien lea estos textos o mi comentario sobre ellos verá que creo yo que esto es diáfano. Bien, pues termino. Mi conclusión es entonces de los temas que quería abordar con vosotros hoy, por qué leer a Platón y cómo hemos de leer a Platón, que en definitiva Platón lo que hace es hablar a través de los grandes voces del pensamiento griego, fundamentalmente Sócrates, Parménides y el pitagorismo, eso en el Timeo. A mí me parece un enigma por qué no introduce entre estos antecedentes suyos a Heráclito, sino que lo interpreta como el filósofo del flujo y tal, que yo creo que es una interpretación incorrecta, como intenté defender en el comentario que escribí sobre Heráclito hace unos años. Y Platón se presenta como la síntesis perfecta, o lo más perfecta posible, de todos estos pensamientos presocráticos. Hasta aquí llega mi intento de compartir con vosotros hoy estas dos cuestiones, por qué y cómo leer a Platón. En próximas sesiones, si os parece, si no habéis tenido suficiente con hoy, pues podemos abordar los aspectos más éticos, políticos y estéticos de Platón. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para el diálogo que queráis mantener, si eso es posible. Margarita, no sé si me he pasado mucho del tiempo. No, perfecto. Si quitas el compartir pantalla para que la gente se pueda ver unos a otros y de hecho había una, no sé si José Luis, que preguntaba si podría poner unos ejemplos. Si quieres tomar la palabra para explicarle exactamente qué querrías. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, simplemente estabas comparando la época de Sócrates y Platón con la de ahora y demás, y añadías una serie de terminología técnica, por decirlo así, y para los que no somos tan, tan académicos, pues sí que nos gustaría ver ejemplos más claros de la situación, ¿no? De comparar esas situaciones, ¿no? El tema de... Por ejemplo, hay una cosa que a mí me dispersa mucho, que es el tema de la posverdad, ¿no? Todo el mundo parece entenderla, yo no lo tengo tan claro. Vale, no sé si has terminado la formulación de la pregunta. Sí, ya la he terminado. Bien, tampoco esta tesis de la equivalencia de periodos entre ese momento de Grecia y el nuestro tampoco es original mío, ¿eh? O sea, todo el mundo, todo el mundo del mundillo sabe que a aquel periodo se le llamó la Ilustración griega. La Ilustración porque era un periodo análogo al periodo de la Ilustración. Ahora la duda es hasta qué momento nosotros estamos en la Ilustración, en las postrimerías de la Ilustración, en la
muerte de la Ilustración. Pero hay otros paralelismos políticos, económicos, etcétera. Por ejemplo, pues la época a la que me estoy refiriendo, que Platón se sitúa en su final, es la época de las ciudades-estado, que son más o menos el equivalente a los estados-naciones europeos modernos, y a su declive. Después de esto vino el imperio y parece que los estados-naciones están en vías de disolución para caer en manos de algún tipo de imperialismo, etcétera. Entonces también hay un paralelismo. Hay un paralelismo en cuanto a la economía. Sobre todo esto, creo yo, se ve más claro si comparas ese periodo histórico con los que contrastan con ellos. Por ejemplo, pues la época que estamos hablando, la democracia ateniense, bueno, evidentemente otro equivalente es la democracia. Pero si comparas este periodo con el anterior, que es el periodo arcaico, etcétera, podríamos identificar con nuestra Edad Media y protomodernidad, pues también hay una diferencia, pues, por ejemplo, pues ya no funciona el dinero, los valores morales son el del señor, el honor, etcétera, cosas que valían en la Ilíada y la Odisea, etcétera, pero que ya no valen en la época clásica. O sea, hay un cambio moral, económico, político, etcétera. Igual si lo comparas con el periodo posterior. Claro, dentro de ese periodo de la democracia, o sea, quiero decir, con el imperio, en el caso de Grecia fue un imperio breve, el imperio de Alejandro y sus sucesores que lo disolvieron hasta que cayó en manos de Roma, pero en el caso del imperio romano, un imperio más largo. En la etapa imperial disuelve los estados-naciones o, digamos, los deja funcionar integrados dentro de un imperio. Eso pasó también en Grecia. En la democracia ateniense se da la posverdad y el populismo, claramente, después de Pericles, pues toda la decadencia ateniense es una serie de gobiernos, de gente que llegan al gobierno. El propio Platón lo habría expresado en esa carta séptima, si es suya, diciendo, cuando era joven, algunos, bueno, tenían la intención de dedicarme a la política, dice, y algunos de mis familiares, que eran de familia noble o rica, entraron al gobierno y me dijeron que sí quería participar. Y lo que comprobé cuando llevaba un poco de tiempo es que hacían de oro a los anteriores, porque eran todavía peores que a los que intentaban derrocar. Es decir, este ambiente de populismo que vio Platón, que le llevó a la reflexión, dice, hube de reconocer en honor a la verdad que mientras no se sepa qué es lo justo, no hay que meterse en política. Y por eso él busca la verdad sobre la justicia, cosa que a nadie le interesaba o parecía interesarle. Entonces esa decadencia, esa posverdad, es un equivalente para mí, y está fundado, por cierto, en la teoría de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, cada uno es la medida de todas las cosas. Si cada uno somos la medida de todas las cosas, no existe una verdad absoluta, existe la mía, la tuya, etc. Pues muchas gracias, me doy más que respondido. Bueno, de hecho, te he quitado el micrófono, José Luis, sin darme cuenta, perdona. Ábrelo. Y perdón. No sé si el caso del sofista ya claro es, por ejemplo, Iván Redondo, ¿no? Que estaba haciendo para un partido político los discursos y luego ha hecho la política, sí, ¿no? La política del Partido Socialista, ¿no? Vamos, a mí ese ejemplo, no sé si es acorde, me parece también muy... Sí. Bueno, lo que estamos viendo en el gobierno, sea por parte de quien sea, en este momento está gobernando, yo no voy a hacer juicios políticos directos, sí. Pero ahora está gobernando... Sí, creo que se ha perdido Juan Antonio, no sé si lo he perdido solamente. Pero lo que vemos es que da espectáculo, ¿perdón? Perdón, no sé, Juan Antonio, si tú nos veías, Margarita, tú le seguías viendo. No, que te habías sido un momento. Vale, sí, pues digo que sin hacer juicios concretos de política, está claro que vemos que los gobernantes no tienen ningún empacho en mentir, en hacer al día siguiente lo contrario de lo que han dicho el día anterior. Y además sin que la ciudadanía se ofenda. Esto es lo nuevo. Eso quiere decir que la posverdad ha llegado a la ciudadanía. Porque antes eso era un mensaje digamos, chocante, de consumo interno para los políticos. A esto les podemos mentir, pero hay que disimular. Por lo menos había que disimular. Ahora no hay que disimular. Entonces eso quiere decir que la posverdad se ha extendido por todo el mundo. Y por eso Platón pensaba que la democracia es todavía peor que la oligarquía. Porque la oligarquía miente en algunos cuantos, ya la oligarquía es una corrupción de la timocracia y de la aristocracia de los sabios. Pero por lo menos en la oligarquía
aunque mienten los de arriba, al menos la mayor parte de la ciudadanía sigue honestamente funcionando, trabajando, manteniendo el orden y tal, aunque eso es una situación completamente inestable, por supuesto, porque si los de arriba están mintiendo, antes o después el pueblo dice, bueno, aquí consiste en mentir, ¿por qué estos están arriba y yo no? Y entonces es la generalización de la oligarquía es la democracia, según la visión tan negativa que tiene Platón, que discutiremos en el tercer capítulo. Muchísimas gracias. Juan Antonio, a mí me ha parecido muy interesante el tema de las imágenes en los textos de Platón y cómo parece que hay que escribir una fenomenología del espíritu como Hegel para hacer filosofía, y hay como un cierto desprecio primero a aquellos textos que se entienden con leerlos y que tú puedes acercar a la vida cotidiana, o si lees novelas realmente no estás a nivel, ¿no? A mí me parece que ese punto de las imágenes de Platón, no sé, me gustaría que hablaras un poquito más sobre ello. Es un tema muy interesante y muy bello, porque, a ver, se puede hablar muchísimo en el libro. El libro ocupa 100 páginas ese problema, pero se puede resumir en una expresión. Platón hace una obra total. Estamos acostumbrados a que un filósofo haga una obra parcial en que se preocupa por el contenido de lo que está diciendo, pero no tanto por la forma. El propio Kant a veces dice en sus obras, me gustaría encontrar a alguien, si alguien puede decir esto de una forma más elegante que yo lo estoy diciendo, que soy consciente de que no es muy elegante, pues se lo agradecería. Pero Platón no es que esté diciendo las cosas más elegantemente, sino que está haciendo decir a la forma lo mismo que dice el contenido. Entonces no hay una contradicción entre literatura y filosofía. Tampoco hay una literalización, vamos a llamar así, o literulización de la filosofía, ni una filosofización de la literatura, como si fueran, por ejemplo, alegorías. No, no, hay una obra armónica, como él es un gran poeta, es un escritor y tiene una vena de escritor tremenda, es capaz de ver en imágenes lo mismo que está expresando conceptualmente. Entonces se produce esa armonía, que por cierto, el artista normalmente no es consciente, por no decir que nunca, por esencia, el artista no es consciente de lo que sus imágenes puedan transmitir de verdad. Cuando un artista le pregunta, ¿y esto qué significa? Dice, eso déjaselo al filósofo. Yo no sé lo que significa. Yo lo he hecho porque la imagen me ha poseído, la imagen, la emoción, etc. Platón, sin embargo, lo que hace es esa emoción poética, esa visualización poética de las imágenes que tiene el genio, que es capaz de ver en imágenes las cosas relevantes, al mismo las hace como digamos, escuderas, o no es la palabra, pero como encajar perfectamente con... Es como si uno va a una fiesta y va mal vestido. Pues lo que pasa en la fiesta de la filosofía, la obra de Platón es la que mejor vestida va, quizá con otros grandes escritores como Nietzsche o tal, pero Platón no solo es honesto por dentro por lo que va a contar y profundo, sino que además va expresando con su vestimenta. Esto es un poco una vulgarización, pero para que se me entienda. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, yo voy a mandar el... Creo que hay una persona... Sí, la compañera de México, quizá. Que no veo tu nombre, perdona, no me acuerdo. Elia Espinosa. Elia, sí, perdona. Sí. Es muy apretada síntesis la que nos has ofrecido. Te agradezco mucho en estos sesgos de lo estético, del ser, sobre todo el rejuego, digamos, entre concepto e imagen en Platón. Yo, como me dedico a la historia del arte y sobre todo al siglo XX y lo que va del XXI, y pensando, por ejemplo, en la evidencia para ligarlo con Platón en el arte conceptual, este lado del pensamiento de Platón, su idealismo, el afirmar que son los conceptos donde está, o en las ideas, la verdadera realidad, veo que en el arte en el arte del siglo XX,
que desbarata el objeto considerado tradicionalmente, el objeto museístico, los cuadros, las esculturas, etcétera, cuando el arte conceptual enarbola el concepto, pero al hacerlo relee la materialidad del mundo y de lo textual. Dígase lo textual escrito o lo textual como la constitución de las cosas, que viene desde el fondo hacia el frente o de un lado hacia el otro. Entonces, estaba pensando en parte de tu exposición en este gran artista norteamericano Joseph Kosuth, que creo que nace él en Ohio, ahora tiene 76 años, y fue el que puso aquella silla en los años 70, ¿no? Que está la silla de madera, que es todo un desafío para Platón, sería eso, ¿no? La silla de madera, un texto describiendo la silla y una fotografía de la silla, que para mí es una de las obras que más nos han hecho pensar y sentir y burlarnos y jugar a los que nos dedicamos al arte del siglo XX y lo que va de nuestro siglo XXI. Y bueno, como Platón, ya que tú estás en por qué volverlo a leer, Platón es infinito para actualizarlo, por así decir, a través del arte conceptual y de otras formas del arte del siglo XX, bueno, llamado en general contemporáneo, pero habría que matizar muchas cuestiones entre contemporáneo, actual, moderno, posmoderno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, y bueno, decirles un poco en un recodo de esta intervención que acá vemos en la escritura cuando hay una evidencia estética enorme, dígase por el lado de lo poético o por una forma de construir tanto narrativas en la historia del arte como entendidas en la novela, las narrativas de la novela. Acá en América Latina hemos descubierto, y filólogos y también genetistas literarios lo han visto, como la escritura estetizante, ¿no? No es un recurso gratuito, sino que en América Latina hay varios ejemplos donde incluso es un recurso político y una forma de instituir no es una defensa, sino un modo latinoamericano de construir el pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces me resulta enormemente rico esto que estás ofreciendo, y seguramente los diálogos que habrá en estas sesiones para pensar los modos de los artistas de los años 50 del siglo XX a la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, bueno, yo te emplazo... Juan Antonio, un momento. Hay una palabra que es la de Martín también, y quizá puede hablar él para luego terminar tú, si te parece. Vale. Martín, ¿puedes...? Vale. Sí. Nada, pues muchas gracias por esta interesante charla y curso, ¿no? Yo es una pregunta breve, a ver si podrías ampliar un poco la importancia que tiene
el método o el estilo de diálogo como instrumento filosófico. Es decir, hasta qué punto exponer ideas en forma de diálogo permite que el escuchador acceda más directamente no solo al lenguaje, sino a la idea en concreto que se quiere transmitir desde una posición más neutra, ¿no? Como para quedarse con lo que realmente le resulte interesante. Y estaba pensando yo en filósofos modernos que hayan utilizado el diálogo y no me viene a la cabeza ninguno, claramente. Claro, bueno, el problema seguro que es mío, pero el recurso de filosofar dialogando ha sido utilizado después, ¿o ya pocos se han atrevido a filosofar dialogando después de Platón? Vale, muy bien. Voy a empezar, si os parece, por Elia, por la intervención de Elia, y luego sigo con la tuya. Espera que me apunte lo que dices. Y brevemente, intentar contestar brevemente. Elia, pues bueno, lo primero, muchas gracias por tus anotaciones. Yo te emplazaría también con mucho miedo, porque veo que entiendes muchísimo, pero te emplazaría a la cuarta sesión, que es donde voy a hablar de la estética platónica, precisamente. Pero bueno, pero evidentemente el problema de la imagen y el concepto está desde el principio, y este problema es ubicuo en la filosofía de Platón. Y lo que has dicho es muy, muy interesante, me genera una reflexión que voy a intentar decir rápidamente, y en todo caso la desarrollamos en esa cuarta sesión si hubiera lugar. No voy a decir que todas las actividades artísticas se puedan explicar con la estética platónica, aunque lo creo. Pero precisamente la de la silla, no había pensado en ello, pero me ha traído inmediatamente a la cabeza que una de las reflexiones platónicas sobre el arte, por ejemplo en el libro 10º de la República, es sobre la cama, y luego también sobre el zapatero, sobre el zapato, que luego Heidegger en su artículo que es la obra de arte también va a hablar de los zapatos de Van Gogh, de los zapatos que pinta Van Gogh una y otra vez, de las botas que pinta una y otra vez. Bien, pues aunque no seamos conscientes que la obra de arte de la silla es platónica, lo es en un sentido. Cuando nosotros descontextualizamos de su entorno utilitario doméstico un objeto y lo ponemos ante la mirada, lo estamos convirtiendo en imagen de algo más profundo, por ejemplo, en imagen de la silla en sí. Por ejemplo, para Platón, el coger una imagen y pensar en ella no utilitariamente, sino como qué nos transmite, de qué es imagen, nos hace reflexionar en la silla en sí y lo que eso implique, ¿no? Que puede implicar muchísimas cosas que no me voy a poner aquí a desarrollar, sino que os lo pongo como tarea para los próximos días. Pero vamos, que platónicamente se podría decir, este hombre, lo crea o no, está inspirado por mí o está inspirado por mi estética en ese sentido. Y pasando a la intervención de Martín. Bueno, vamos a ver, si ha habido autores modernos que han utilizado el diálogo, bueno, por ejemplo, entendiendo moderno en sentido amplio, pues empezando por Giordano Bruno, y luego más posteriormente, pues, por ejemplo, Leibniz, Hume, Berkeley, varios autores, pero es verdad que contemporáneamente, ahora mismo no se me viene a la cabeza diálogos, aunque Nietzsche decía algunas veces que lo suyo era diálogo también, pero bueno, ya de una forma más compleja. Bien, y en cuanto al valor del diálogo, pues en mi libro defiendo ahí una tesis chocante, y es que Platón a lo largo, no sé si te va a decepcionar, pero espero que sí, que es que Platón a lo largo de su escritura va llegando a la conclusión de que la forma de diálogo no es necesariamente ni la única ni la mejor para expresar los problemas filosóficos. Sí lo es en un momento de la reflexión, cuando se está analizando, como hace Sócrates, diferentes hipótesis, discutiéndolas, etcétera, ese diálogo vivo y tal. Pero en realidad los últimos diálogos de Platón, y al decir los últimos me refiero desde la República en adelante, prácticamente no son diálogos, son monólogos con un interlocutor que asiente o a lo máximo pregunta, no lo he entendido, explícamelo mejor. Toda la República, a partir del libro segundo, es como Sócrates expone su teoría de la República, y ahí Glaucón, Adimanto, que son los interlocutores, prácticamente no pintan nada. Y lo más expresivo de esto es que Platón en algunos de sus diálogos de más madurez lo expresa incluso. Por ejemplo, en el Parménides le dice Sócrates, ¿con quién quieres dialogar en la segunda parte del diálogo?
dice, con el más joven, que así pondrá las menores pegas posible. O sea, lo utiliza como un... Dice, además así podré respirar. Es como una coma. El interlocutor del Parménides es una coma. Y en el sofista le dice Sócrates al extranjero, ¿cómo prefieres hablar? ¿En diálogo como hizo Parménides alguna vez o monólogo, por decirlo así? Y dice el extranjero, dice, si el interlocutor no es pesado, no interfiere en diálogo. Dice, si no, es mejor una exposición. O sea que a medida que Platón se va haciendo más doctrinal, le va sobrando el interlocutor. Es así, te puede resultar triste, pero es así. La idea que tenemos de Platón como diálogo es propio de los primeros diálogos. Los diálogos de Platón no son diálogos. Y el último diálogo que escribió, Las leyes, son párrafos de 10 páginas del ateniense y los interlocutores, Equilo y Clinias, simplemente asienten o como mucho ponen una ligera objeción, pero son monólogos. El Timeo es todo un monólogo, Timeo pone su cosmología en un monólogo, etcétera, etcétera. Critias también en ese diálogo del que solo se conserva un fragmento, si es que escribió más. En fin, que el diálogo, y termino, tiene un momento en la exposición filosófica que es el momento discutidor, deconstructivo y tal. Pero lo que Platón nos está diciendo me parece muy interesante. Todos nos hemos dado cuenta cuando hemos discutido de filosofía con otras personas es que sí, el diálogo nos pone en pie de igualdad, discutimos, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien tiene algo que exponer, tiene una doctrina que exponer, necesita también un tiempo y un espacio de exposición que no puede ser interrumpido por el diálogo. Es decir, que no puede existir solo una educación socrática en el sentido de mediante preguntas, sino que hay también un momento dogmático, si quieres, que luego se someterá a crítica, pero de exposición. No te oigo. Ahora, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí ahora mismo y el día 11 tendremos Justicia y Felicidad, la ética platónica y quizá, perdón, hay una palabra, pues Carlos. Es un aplauso. Ah, era un aplauso. Muchas gracias. Pues yo creo que si alguien quiere redactar algo, escribir algo para el próximo día, yo se lo puedo mandar a Juan Antonio por un email y el día, la víspera, el domingo, yo os volveré a mandar el enlace por si acaso, ¿vale? Para que nadie se pierda. Y muchísimas gracias, Juan Antonio. Mejórate esa voz. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por lo bien que ha quedado, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros y vosotras. Buena.